Bendiciones a todos los que están allí del otro lado, por vía YouTube. Quería compartir en esta ocasión mi testimonio de cómo yo llegué a raíces hebreas o raíces de nuestra fe. Los que me conocen saben que no me gusta dar nombres, o sea, decir, bueno, yo pertenezco a la denominación tal, o soy pentecostal, o soy evangélica, ¿no? Porque Dios no tiene ninguna denominación, pero sí vamos a decir que raíces hebreas, raíces de la fe, es un movimiento, es una forma de ver nuestro caminar diario, amén. Entonces, estamos cumpliendo con mi esposo 5 años de casados. Y todo comenzó, ¿por qué digo esto? Porque todo comenzó cuando éramos novios, cuando él empezó yo creo que el Señor le empezó a hablar a él acerca del Shabbat, acerca del día de reposo y cuestionarse acerca de las Escrituras, y el Señor lo inquietaba y llegó a inquietarme también a mí. Yo, si bien conocía de la palabra desde muy pequeña, conocer, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Había ido a escuelitas bíblicas, acompañado a mi mamá a la iglesia, me gustaba. Y luego llegó la adolescencia, que muchos jóvenes, adolescentes, sufren y tienen que pasar estas cosas. Quizá otros no las pasan, pero yo pasé la temporada de la adolescencia rebelde con mi madre, y era una rebeldía. Entonces, por más que conocía, entre comillas, a Dios, conocía de que mi mamá siempre estaba, la Biblia dice esto, Dios dice esto, ¿no? Y mi mamá siempre, yo siempre le decía, ay, vos parecés enamorada de Jesús porque la Biblia, ¿no? Pero benditas sean las madres que siempre están recordándote la palabra, porque cuando yo iba a cometer algo o hacer algo que sabía que estaba mal, que no era correcto, siempre me venían las palabras de mi madre. Venía como, están los dibujitos que aparece como el diablillo en el hombro, y del otro lado, del otro hombro aparece el angelito que te dice qué hacer, y el otro que te diga, dale, hacelo. Pero siempre estaba eso, y cuando iba a un baile o tomaba o me quería emborrachar, siempre estaba eso resonando, y al final nunca disfrutaba los placeres, vamos a decir, porque siempre estaba esta palabra. Entonces, bueno, seguí pasando mi juventud, mi adolescencia, perdón, porque tengo 27 años, todavía no soy tan adulta, pero seguí pasando hasta que un momento me había cansado de mi propia rebeldía, me había cansado de discutir con mi madre, me había cansado de que todo me saliera mal. Entonces yo le dije al Señor cuando tenía 20 años, le dije, bueno, si te sirvo para algo, haz algo con mi vida, o si no, sácame de esta tierra. O sea, en otras palabras, llévame, me quiero morir, ¿no? Porque realmente era tanta la desobediencia, era tanto el vacío que yo tenía en mi corazón. No me crié con un papá, pero entonces eso llegó a convertirse en un vacío, que yo creo que a muchas jovencitas o a muchos varones también tienen ese vacío de la falta de un padre. Si bien hay gente que tiene el papá presente, ¿no? Pero no ha estado presente en ciertas circunstancias. Quizás el papá trabajaba mucho, estaba en su casa, pero no de la forma que los hijos querían. Y eso va llevando un vacío, un vacío, un vacío, que nadie lo puede llenar, ni un papá hecho de carne y de sangre, sino un papá celestial. Entonces, a los 20 años decidí, después de 3 intentos de bautismo, que siempre quería retomar, y bueno, y siempre estaba los noviazgos, y bueno, y Dios sabía que yo aún no estaba lista para bautizarme. Yo una vez fui sincera con Dios y le dije, y a las personas que estaban haciendo bautismo, mirá, yo no me quiero bautizar porque hay cosas que no quiero dejar, y que sé que me cuestan dejarla. Entonces sabía y conocía que era una responsabilidad grande, ¿no? De no fornicar, de no mentir, ¿no? Entonces, a los 20 años decidí bautizarme, y ahí yo le dije al Señor, digo, bueno, voy a decidir seguirte. Ahora que conozco
ese papá que me ama y que Él quiere lo mejor para mí. Bueno, yo voy a decidir, si tú no me quitas de esta tierra, bueno, yo voy a decidir seguirte. Yo, aunque esté soltera toda la vida, porque toda jovencita sueña, cuando tiene la falta de ese papá, a veces busca en parejas o en otras cosas quizás ese vacío. Entonces yo le dije al Señor, bueno, si tengo que estar soltera toda mi vida, con mi mamá, con un perro, bueno, es porque es tu voluntad. Y yo me imaginaba así, que yo iba a estar soltera toda mi vida. Y no me importó, dejé lo que me interesaba a mí, llenar esa área de mi vida, y sentir que alguien me quería, sentir que alguien me, ¿no? Si bien mi mamá me lo daba, pero la figura paterna, ninguna mamá puede llenar. Entonces comencé a conocer las escrituras, haciendo los discipulados en una iglesia evangélica. Y bueno, comencé a servir al Señor en el coro de la iglesia y demás. Y yo estaba feliz porque había conocido a un papá, había conocido cómo era Jesús, ¿no? Entre comillas, vamos a decir. Hasta que toda la culpa la tuvo mi esposo. Nos conocimos por medio de Facebook y él vivía... él vive acá en Uruguay, yo vivía en Argentina, estábamos a 1000 kilómetros de distancia allí en La Pampa, Santa Rosa, y nos comenzamos a hablar porque él estaba yendo a una iglesia que yo iba. Y bueno, y mi mamá dice, fíjate si esa iglesia tiene algún... mi mamá no se congregaba, fíjate si no tiene prédicas, que ese pastor predica muy bien y demás, no sé qué. Bueno, le mando un mensaje a ese Facebook de la iglesia y mi esposo era el que manejaba las redes sociales. Él me agregó luego él no me contestó el mensaje por la iglesia, pero me agregó, ojito, pillo, me agregó desde su Facebook. Bueno, empezamos a hablar, no sé qué, no sé cuánto, y bueno, empezó como una amistad, pasaron meses y meses y meses, y ya había pasado 2 años que yo me había bautizado, ¿no? Yo ya estaba como establecida en una doctrina o en mi forma ¿no? Vamos a decir, mi caminar, ya está todo bien. Y empezamos a hablar con mi esposo y lo que me enamoró de él fue que él me hablaba con la palabra y con la palabra y con la palabra, ¿no? Y el Señor empezó a tratar con su vida acerca del Shabbat, acerca del día de reposo. Y él me empezó a mí a decirme, mirá que el día de reposo, si bien él iba a una iglesia pentecostal que no guardaba el día sábado, sino el día domingo, él empezó a indagar, él siempre fue muy curioso. Y me empezó a mí como a tener esa inquietud, ¿no? Entonces yo le preguntaba a mis líderes, no, porque Jesús es nuestro reposo. Y bueno, y eso no, ahora no. Y esa era la única explicación que me daban. Digo, bueno, Jesús es nuestro reposo. Pero yo no tenía ni idea, porque era muy nuevita. Hacía 2 años que recién había comenzado a leer las escrituras, había comenzado a orar. 2 años no es nada. Imagínense una niña de 2 años. ¿No? Recién está afirmándose sus pasos. Y bueno, pasó el tiempo, meses, nos pusimos de novio y a los 4 meses de novio, yendo y viniendo, nos casamos. Él iba a La Pampa, yo venía acá. El viaje era bastante largo porque tenía que hacer transbordo, casi 23 horas de viaje, porque tenía que esperar ¿no? Y 4 meses después, nuestro plan, nuestra meta no fue tener un noviazgo para ver qué pasa. Nuestra meta era formar una familia, ¿no? Entonces nos casamos. Y ahí seguimos yendo a una iglesia evangélica. Mi esposo se fue de la iglesia donde él estaba y comenzamos los dos a ir juntos a una iglesia evangélica. Y empezamos a servir inmediatamente, creo que al año o medio año, no recuerdo, que habíamos comenzado a ir porque mi forma de ser era de lo que yo le dije desde el principio a nuestro padre, que yo lo quería servir, no importa si tenía que limpiar los baños. A mí siempre me gustó servir y bueno, si tenía que ir allá, nunca me gustó. Esto es algo nuevo, estar con un micrófono, pero en esta iglesia el pastor nos daba la oportunidad de que vayásemos aprendiendo a hablar con la gente delante de un púlpito, quitándonos la vergüenza. Yo era muy tímida, pero muy, muy, muy tímida, que si me hablaba yo me quedaba lila. Y en la escuela tenía que sentarme allá atrás, cuanto más atrás mejor. Así era yo. Y entonces entendí que el Señor decía que si nos avergonzamos de Él,
el delante del Padre, Él también nunca nos va a reconocer. Entonces yo digo, no puede ser que yo tenga vergüenza hablarle a la gente, hablarle de Jesús, de Yeshua, cuando Él no se avergüenza de mí. Entonces comencé, este pastor nos dio la oportunidad y empezamos con mi esposo sirviendo, nos nombraron diáconos de la congregación, viajábamos a un anexo a compartir la palabra, a cantar y demás. Y eso fue nuestro trayecto, vamos a decir, en lo evangélico, de las iglesias, ¿no? Pero el Señor nos seguía hablando acerca del día de reposo y era muy insistente. El Señor, si no lo sabías, el Señor es muy insistente cuando quiere que seamos libres. Pero antes de seguir con mi testimonio, quería leerte una pequeña historia. Dice, había una vez, hace tiempo, en un país lejano, vivía un grupo de personas llamadas laconianos. Los laconianos vivían en un asentamiento rural y su pueblo estaba rodeado de bosques. Ellos se parecían y actuaban como tú y yo. Se vestían como nosotros e iban al colegio y al trabajo igual que nosotros. También tenían las mismas luchas familiares y búsqueda de identidad que tenemos nosotros. Pero existía una diferencia importante. Alrededor del tobillo de cada laconiano había un aro, y adherido a ese aro había una fuerte cadena metálica. Y conectado a la cadena había una bola de metal pesada y redonda. Donde quiera que iban los laconianos o hicieran lo que hiciesen, llevaban consigo la bola de cadena, pero a ninguno le parecía molestarle. Al fin y al cabo, estaban acostumbrados y nadie en Laconia estaba libre de la esclavitud de la bola de cadena y la cadena. Un día, Tomás, el héroe de la historia, estaba en el bosque después de la escuela, cuando dio vuelta en una esquina, patinó y se cayó y rompió la cadena. Tomás nunca antes había oído de la ruptura de la cadena en Laconia y estaba aterrado, pero también tenía curiosidad. Mientras estaba parado mirando fijamente la cadena rota, sintió que algo muy significativo había sucedido en su vida. De hecho, trató de dar un paso sin la bola y la cadena y casi se cae al suelo. Después de todo, no estaba acostumbrado de la libertad de caminar sin esa atadura. Rápidamente volvió a colocar la cadena y la bola en su tobillo. No le contó a nadie acerca de su nuevo descubrimiento. Al día siguiente, después de clase, su curiosidad lo llevó de regreso al bosque para experimentar con libertad esa libertad recién descubierta. Esta vez, cuando desenganchó la cadena, pudo caminar. Sí, al principio fue bastante temblorosa, pero prontamente aprendió a compensarlo. En pocas horas estaba corriendo y saltando y hasta tratando de trepar a los árboles del bosque. Cada día después de clase se encontraba en el bosque, libre para experimentar la vida de una forma diferente a cualquiera en Laconia. Decidió compartir su secreto con su mejor amigo. Un día después de clase llevó a su amigo al bosque. Él le mostró su nueva libertad, pero su amigo le respondió diciendo: no seas diferente. El que es de Laconia una vez siempre será laconiano. Sé feliz con lo que posees. Esta respuesta solo agregó más combustible al fuego de Tomás. Él sabía que tenía que mostrar a todas las personas de su pequeño pueblo que podían ser liberadas. Un día de primavera, cuando todo el pueblo estaba afuera, Tomás tomó la bola y se colocó debajo del brazo, y luego corrió y brincó a través de la ciudad. Quería mostrarle su gozo y su libertad a la gente de su pueblo. La respuesta de ellos fue una conmoción. Se burlaron de él, lo regañaron y lo desafiaron a que no fuera diferente. Hasta su familia le ordenó convertirse en una parte normal de la comunidad y ponerse nuevamente su cadena. Ahí mismo Tomás supo que, desde que había experimentado esta libertad, nunca podría elegir nuevamente algo secundario. Para Tomás, la mediocridad estaba fuera de cuestión. Él elegiría ser diferente, y fue diferente a partir de entonces. Qué impresionante esta historia. La palabra nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí Tomás descubrió que podía ser libre de las ataduras, de las cadenas, de esa bola que pesaba. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi historia? Que a medida que nosotros
nos íbamos metiendo más en intimidad con el Señor y decíamos, bueno, te quiero servir, ¿no? De todo corazón, heme aquí, Señor. El Señor seguía insistiendo con el día de reposo y seguía insistiendo. Y empezamos a descubrir otras verdades. Empezamos a descubrir cómo era Jesús, cómo era Yeshua. Comenzamos a conocer su verdadero nombre, el nombre que fue dado en idioma hebreo, que luego fue transliterado, ¿no? Y entonces que hoy lo conocemos como Jesús. Entonces hay un video muy famoso en internet que se llama Crisis de Identidad. Me siento muy identificada con el título, Crisis de Identidad. Cuando el Señor nos empezó a mostrar esto, a decir, bueno, mi nombre no es Jesús, mi nombre es Yeshua. Mi nombre no es Jehová, mi nombre es Yod-Heh-Vah-Heh, que significa Yahweh, que se le agregaron las vocales. Entonces yo dije, me encontraba, hacía 2 años que nos habíamos casado, 1 año y medio, 2 años, me encontraba que yo estaba lejos de mi mamá, estaba lejos de mis hermanos, y me encontraba en un lugar que ahora mi familia iba a ser mi esposo, y bueno, y mis futuros hijos. Y me sentí en una crisis. Digo, ¿cómo es esto? Y ahora, ¿a quién clamo? Pero si si Jehová era mi padre, ahora tampoco no se le puede decir, yo me acuerdo cuando empezamos esto, no se le puede decir más Jesús porque Jesús significa caballo. ¡Ja! Y no es más Jehová porque significa no sé qué otra cosa. Y no se le puede decir Dios porque se tiene que decir Elohim. Entonces una noche entré en una crisis literal, una crisis, como un ataque de pánico, porque yo digo, ¿y ahora a quién clamo? Mi papá, es como que me hubiesen dicho, bueno, tu mamá no se llama Estela, o tu papá no se llama Antonio, se llama Fernando. Y yo digo, pero ¿y ahora? ¿Cómo? En mi nombre, decía Jesús, ¿no? En mi nombre. ¿Y ahora cómo hago? Entonces fue tanto que no habíamos escuchado. Y yo digo, me entró y ahora, ¿quién soy yo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Entonces lo que Jesús no quería, Yeshua no quería enseñar era, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aunque para ese momento yo había entrado en una crisis que no sabía, ¿no? Yeshua, Jesús, me enseñó que aunque yo lo llamara Jesús, Él sabía a quién, porque no vamos a decir, bueno, ahora todas las personas que fueron salvas en el nombre de Jesús, ¿a dónde fueron? No, ellos fueron salvas, ellos fueron conocidos, ellos aceptaron el nombre de Jesús, que Él era su Señor y Salvador. Y entendí la historia de José, que José, él fue a Egipto, ¿no? Y le cambiaron el nombre, y él fue a Egipto por un propósito, para salvar al pueblo, ¿sí? Y en Egipto le cambiaron el nombre por Sefnat Penea. Entonces, él se llamaba José, los íntimos conocían que él se llamaba José. Y los demás conocían su nombre secular, vamos a decir, porque Egipto representa al mundo, ¿no? Así conocimos nosotros a Jesús. No hay pecado que porque le digamos Jesús. Hay gente que dice, no, muy linda la prédica, pero dicen el nombre pagano. No, no es un nombre pagano. Se lo conoció así. Y si la gente necesita conocer de Jesús, del Salvador, de Yeshua, se lo puede decir Jesús y Yeshua hasta que ellos se acostumbren a llamarlos por su verdadero nombre. Entonces empezó con esa crisis de identidad. ¿Y ahora qué hago? Y no. Y no podés decirle más Jesús. Tenés que decir Yeshua. Antes me acuerdo que al principio le decíamos Yeshua, ¿no? Y después entendimos por el idioma que es Yeshua. Y bueno, entonces todo fue un ¿no? Y bueno, el Señor seguía insistiendo en el día de reposo. Y aquí mi esposo es mecánico, él trabajaba los sábados también. Y un día salió una ley aquí en Uruguay que los mecánicos y los metalúrgicas, si querían trabajar los sábados, tenían que pagar a los empleados el doble. Entonces decidieron cerrar los sábados, trabajar más horas en la semana. Entonces, por obra de la mano de Dios, los sábados le quedó libre. Entonces, no nos quedaba más que si conocemos la verdad, ya conocemos la verdad, ahora solo lo que nos faltaba era cumplir la palabra, guardar el día de reposo. Y así fue, un viernes a la noche dijimos, bueno, vamos a tener que empezar a guardar porque
si Dios dice, tenemos que hacer, y después nos va a contar, se nos va a contar como pecados si conocemos la verdad y no la hacemos. Y así empezamos. Un día no sabíamos cómo era la recepción del Shabbat, ni nada de eso, pero solo decidimos en nuestro corazón decir, bueno, mañana vamos a apagar la televisión, vamos a no trabajar, dejamos el celular y demás, ¿no? Y nos enfocamos en las escrituras. Y ese día yo estaba cocinando, pusimos alabanzas, adoraciones que cantábamos siempre. Empezamos a comenzar a llorar los dos y no sabíamos por qué. ¿Por qué comenzamos a llorar? Porque la Ruach HaKodesh empezó a trabajar en nosotros. Y nosotros le dimos la bienvenida en ese día de reposo. Jesús, Yeshua, es nuestro día de reposo. En ese día le dimos bienvenida y lo homenajeamos a Él. Le permitimos que Él descanse en nosotros y que dejásemos nuestras cargas a sus pies. Y así seguimos avanzando, hasta que un día teníamos que o seguir las costumbres de la iglesia tradicional, evangélica, o seguir el camino que Dios había trazado, así como Tomás. Aunque su familia decía, no, eso es una secta, nosotros nos decían, no, eso es judaizar. Ustedes que se quieren judaizar, que ahora se van a circuncidar, y que esto, y nos daban, y nosotros seguimos. Decidimos apartarnos bien de la congregación donde estábamos, y le comentamos al pastor, y bueno, no podíamos estar compartiendo la palabra sabiendo esta verdad, y si ellos no querían cambiar, tampoco nosotros podíamos cambiar, porque solo el que puede cambiar las vidas es nuestro Padre, ¿no? Es la Ruach HaKodesh. Entonces así fue el testimonio de que nosotros empezamos a caminar en esto de las raíces de la fe. Empezamos a conocer. A mí no me costó tanto el cambio de doctrina, sino la identidad. Yo que había sufrido la ausencia de un papá, y después me dijeron que no, que este papá no se llamaba como me habían dicho, ahora me mostraron un Dios, un Padre, pero un Padre mejor que el de antes. ¿Por qué mejor que el de antes? Porque antes nos decían porque el Dios del antiguo pacto es un Dios malo, y ahora solo no, Él es un Dios bueno, amoroso, desde el principio, desde la creación hasta el final de la creación, hasta que haya cielo y tierra nueva. Amén. Hasta el infinito. Él es bueno y misericordioso. Él nos enseñó con amor y nos trajo con cuerdas de amor. Entonces, en esta historia de Tomás, como dice, pero para Tomás la mediocridad estaba fuera de cuestión. Él elegía ser diferente, y fue diferente a partir de entonces. Este es mi testimonio, hermanos, y quería que ustedes se animen. Si están escuchando y han escuchado de las raíces de hebreas, no tengan miedo. Ustedes siempre tienen que investigar, no se queden con lo que dice una persona, investiguen hasta que el Señor los hará libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que le dejo con este testimonio, y nosotros seguimos creyendo. Ahora ya hace 3 años, 3 o 4 años, no recuerdo bien, que estamos en esto y seguimos aprendiendo. Pero el Señor tiene cosas muchísimo más grandes, y el Señor nos dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces lo dejo con este testimonio, y le espero que sea de bendición. Después vamos a pedir a mi esposo que cuente su versión, vamos a decir, su testimonio, cómo fue en persona, en carne propia, lo que era esto de las raíces de la fe. Así que shalom, hermanos.